que usted da, cada cosa que usted habla acá es para alabar y testificar que tenemos un Dios verdadero, a un Cristo vivo, a un Cristo que fortalece. Ha puesto los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, dice la palabra. Y esa va a ser una de las cosas que como de esta iglesia vamos a comenzar a trabajar. Lo ponía fuertemente el Espíritu Santo, como decía la hermana muchas veces. Hay personas que critican, dicen, porque no conocen. Pero nosotros, los que conocemos un poquito, no tenemos que meternos a contender con la gente, sino a compartir la palabra. Acuérdense que la palabra es para edificar, para exhortar en amor, pero lo más importante es para dar una palabra de consolación a aquel que realmente lo necesita de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que, como les decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y eso lo podemos ver en Hebreos 12, capítulo 2. Hebreos 12:2. Es como lo que Dios estaba poniendo ahorita por lo que se está testificando. Pero bueno, vamos a ir a la palabra de este día. Me gozo nuevamente de estar acá con ustedes. Realmente es un privilegio grande servir al Señor. Y vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. La gloria sea para el Señor. Vamos a ir exactamente a arrancar lo que es el capítulo 8. Amén. Y vamos a leer parte del 9. Hechos. Capítulo 8, versículo 1 en adelante, y después lo que es hasta el 9. Acuérdense que el libro de los Hechos, para los que les gusta anotar, históricamente se ha dado como autor a Lucas. Y él siempre, este libro toca temas importantes como la obra del Espíritu Santo en la historia temprana del cristianismo, en el nacimiento del cristianismo, en otras palabras. Y siempre esta parte de la Biblia nos habla claramente lo que es Jesús, el Espíritu Santo, la resurrección, nos habla de los apóstoles y del nacimiento de la iglesia en Jesucristo. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aquí vamos a hacer una reseña. Es algo que está algo complejo, está algo amplio lo que voy a hablar, pero voy a tratar de reducirlo lo más que pueda. Pero quiero que usted se meta en el evento, en el tiempo, para que lo disfrutemos como debe ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Capítulo 8, versículo 1. Acuérdense que es Saulo persiguiendo a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Oramos. Padre, en esta hora, Señor, venimos poniéndonos bajo tu disposición en tu tiempo, Dios. Sea, Señor, esa palabra para poder edificarnos, Señor, seguir creciendo, Padre Santo, en este mover, donde ya sabemos que hay gente que está siendo añadida en el Espíritu, Dios mío, para todos aquellos que escuchen esta palabra, Santo de Israel. Entiendan que hay un llamado tremendo para cada uno de los que escuche, porque sabemos que hay ministerios retenidos, hay ministerios que todavía no han sido sacados a la luz, Dios, por culpa, Señor, de nuestras rebeliones, culpa de nuestra desobediencia. Pero Dios nos llama a esta hora a que entremos, Dios mío, en una reverencia con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que podamos nosotros entender el propósito que ya está marcado en la vida de cada uno de nosotros, para que tu palabra sea esparcida, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, sobre aquel que no te conoce. Así como un día nosotros no te conocíamos, Dios de Israel, y mandaste a alguien, usaste un vaso de bendición, un vaso de honra, y por eso ahora, Dios, podemos estar en victoria. Restaura, Señor. En medio de esta palabra te damos gracias, Padre y Espíritu Santo, y como pueblo decimos amén. Gloria sea al Señor. Aquí prácticamente, hermano,
estoy comenzando desde este punto de vista porque yo quiero que usted recuerde quién era el apóstol Pablo. Amén. Porque antes de ser el apóstol Pablo, antes de ser ese guerrero espiritual, antes de ser esa persona que Dios escogió para hacer grandes cosas en el reino del Señor, Pablo, en la porción que estamos hablando, era el mismo Saulo de Tarso, aquel que perseguía a la iglesia, aquel que mataba a cristianos, aquel que no le importaba nada, porque creía que estaba sirviendo a Dios. Así es, amén. Muchas veces eso pasa en la vida del cristiano. Muchas veces creemos que estamos sirviendo a Dios de una manera correcta, pero estamos sirviendo a Dios de una manera que nosotros creemos que es la verdad mientras lo aplicamos bíblicamente en nuestra condición de vida, nuestra manera de vivir. En otras palabras, no hace match con lo que vivimos, no va apegado, nuestra vivencia no va apegado con lo que estamos hablando o predicando. En lo espiritual, eso es lo más importante. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Si nosotros andamos ahora en luz, no podemos andar en tinieblas. Ahora nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados, y siento ya su presencia, la gloria sea para el Señor. Hemos sido llamados y escogidos para grandes cosas. Hemos sido llamados para pregonar la verdad en Cristo Jesús en estos tiempos difíciles, cuando muchos no quieren nada con el Señor. Usted ha tomado la decisión, la determinación de decir: heme aquí, yo voy a pregonar tu palabra, no importando venga lo que venga. Cuando dicen amén. Amén. Hermano, usted y yo estamos llamados a cosas grandes para el Señor. Yo quiero decirle que el Señor nunca viene a emocionarnos, sino viene a convictarnos en el Espíritu Santo para hacer lo que estamos haciendo. Amén. Eso es lo que nos da la palabra correcta en el momento preciso para que nosotros podamos seguir convictados y seguir adelante firmemente en que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuándo nos dice amén? Amén, Por eso, aleluya. fíjese, cuando hablaba el referente a Esteban, usted sabe que Esteban fue apedreado por hablar las verdades de Jesucristo. E incluso, no lo busque, escuche, incluso en Hechos capítulo 7, en el capítulo 7, versículo 55, nos recuerda, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mira, ahí estaba Saulo ya. En el evento que Esteban estaba siendo apedreado porque hablaba las verdades de Jesucristo. Ese era un hombre que había sido escogido para ese tiempo para hablar sin temor, sin miedo, a costa de su propia vida. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que pasa en los tiempos actuales? ¿Usted está decidido a dar la vida por el Señor Jesucristo? Amén. Amén. Hello. Amén. Hello. Yo estoy decidido, hermano. Nosotros tenemos que tomar la determinación de afrontar, venga lo que venga, a cuenta de estar bien con el Señor, hablando las verdades de Jesucristo. Así es, amén. Usted y yo tenemos que estar conscientes que grandes hombres de Cristo tuvieron que pagar costos altos, hasta su propia vida, por pregonar este evangelio. Amén. Ahora usted y yo nos toca en este tiempo hablar las verdades a todo el mundo, como dice la palabra: el que tenga oídos que oiga, dice el Espíritu, para que nosotros sigamos creciendo en la verdad. Amén. Aquel que escuchando la verdad no hace la verdad, pues se está perdiendo en automático, se está perdiendo, porque sabe que la desobediencia, el no agradar a Dios, va a traer una consecuencia, y una consecuencia eterna. Mientras aquel que busca la presencia de Dios, aquel que busca con un corazón contrito y humillado, que Él nunca desprecia, y venimos realmente con el deseo de servir a Dios, no por cosas materiales, sino por agradecimiento, Él está listo para darle respaldo y sacarlo adelante en todo. Amén.
Después de esta pequeña apertura, quiero irme cuando Saulo de Tarso viene una conversión a su vida. En el capítulo 9 de Hechos, podemos ver desde el versículo 1, donde la palabra nos dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó el resplandor de luz. ¿De dónde? Del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerda que muchas veces hemos tocado, y voy a traer esto a un recordatorio, que incluso hemos visto que muchas personas cuando predican, hablan, dice que cuando Saulo cae del caballo, en automático nos damos cuenta que no leen Biblia. En automático nos damos cuenta que son tal vez personas que hablan lo que escuchan. Y una de las cosas primordiales de esta reunión, de esta iglesia, es que aprendamos y hablemos las cosas bíblicas. Amén. Amén. Bíblicas, con soporte bíblico, no con lo que usted escuchó del vecino o escuchó de un amigo, no, sino lo que la palabra de Dios dice. La Biblia me dice que cayó, pero no me dice que cayó del caballo. Muchos hablan que cayó del caballo porque vieron una película. Hay una película donde ahí aparece que va Saulo y cae del caballo, se levanta, pero no, la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice el versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces quiere decir patadas. En el versículo 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire qué tremendo cuando ya Dios comienza a dar órdenes. Antes de recibir la bendición, usted tiene que obedecer. Yo tengo que obedecer. Antes de recibir mi bendición, tengo que obedecer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. También los que acompañaban en ese entonces a Saulo de Tarso, también escucharon la voz que hablaba a Saulo. Y ellos quedaron atónitos, dice, sorprendidos, en otras palabras. Quedaron que no hallaban explicación del evento que estaban escuchando, de lo que estaba sucediendo. Mas sin embargo, entonces Saulo, en el 8, se levantó de tierra, oiga bien, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Aquí hay un punto bien importante. El 9 dice: ¿dónde estuvo cuántos días? 3 días. 3 días sin ver y no comió ni bebió. Imagínense, 3 días sin comer, sin beber, sin mirar. Pero yo le pongo, ¿qué angustia habrá sentido en este entonces Saulo de Tarso? ¿Qué angustia habrá sentido? Porque nosotros por medio de la palabra sabemos que fueron 3 días. Pero él, cuando en el primer día estaba ciego y terminó el primer día, y entró al segundo día y entró ciego, y entró al tercer día, ¿qué habrá sentido? ¿Qué desesperación habrá caído sobre este hombre? Muchas veces nosotros en lo espiritual así somos. Dios nos da una palabra profética, nos da una promesa a cumplirse, muchas veces a corto plazo, pero nosotros pasa un día, no vemos,
pasa otro día y no vemos la palabra, y pasa otro día y no vemos la promesa, y pasa otro día y no veo el cambio, y pasa otro día y no veo mi trabajo, y pasa otro día y no veo que hay una prosperidad en cierta área. ¿Y qué es lo que sucede? Comienza a venir una desesperación, comienza a querer yo a mover al problema, comienzo a hacer las cosas a mi manera y me doy cuenta que a mi manera, por haber actuado así, es por la razón por la cual estoy actualmente. Muchas veces actuamos y pedimos a Dios hasta el final. Cuando Dios nos dice en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo más vendrá por añadidura. Pero nosotros en nuestra carnalidad, en nuestro deseo de ser cosas grandes, pero cuando no estamos conectados con el Espíritu Santo, nunca vamos a hacer cosas buenas. Siempre vamos a hacer cosas prácticamente que nos van a traer derrota. ¿Por qué? Porque no estamos consultando al dador de la vida, no estamos consultando a aquel que nos da la bendición eterna, no estamos consultando al que nos corrige, al que nos pone, al que nos quita, al que nos da en el tiempo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, amado hermano, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Aunque nosotros sabemos que Saulo tenía 3 días ya de estar ciego, pero lo llevó a un punto tan depresivo que como resultado ni siquiera comía. Sentía una desesperación que ni siquiera bebía agua. ¿Se puede imaginar usted 3 días sin comer y sin beber agua? Y sin ver. Quizás esperando, pues ya, esto es lo último, me voy a morir. Pero muchas veces Dios necesita que nosotros aceptemos que nos estemos muriendo para poder entregarle nuestra vida como debe de ser a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es ahí cuando Dios comienza a levantarnos. Es ahí cuando empezamos a ver la luz del Señor. Es ahí cuando empezamos a ver que todo se va acomodando a favor de nosotros, porque ese día nosotros ya no teníamos nada que ofrecer. Estábamos incluso pidiendo misericordia y la misericordia de Dios nos alcanzó y ahora estamos en victoria por su bendición. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos están bendecidos en este día? Aleluya. ¿Cuántos están bendecidos en este día? Amén. Por eso, amado hermano, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Fíjate qué importante. Saulo en estas instancias todavía no conocía exactamente el propósito al que iba a ser llamado. Ya había tenido un encuentro con Jesús y ese encuentro con Jesús lo había impactado. Pero mira qué hermoso es ver que Saulo no sabía que él a orar a nuestro Señor Jesucristo, ya nuestro Señor Jesucristo estaba tomando cartas en el asunto. Ya estaba él tomando acción. Muchas veces, hermanos, nosotros oramos, pero oramos sin fe. Y cuando nosotros oramos sin fe, hermanos, es como que estemos perdiendo el tiempo. Necesitamos orar con fe, necesitamos orar creyendo que las cosas ya son hechas. Amén. Que nosotros en el nombre de Jesús abrimos camino donde no hay. Así es. Y que hacemos cosas donde otros no pueden hacer. En el nombre de Jesús nosotros las hacemos. Bendito sea el Señor. Porque usted ha sido llamado y el que ha sido llamado de parte de Dios es respaldado cuando dicen aleluya. Amén, aleluya. Y he sido realmente buscando la palabra de Dios, porque por medio de la escritura es que usted y yo vamos a seguir creciendo. Esto no es por cuento chino ni por venir a entretenerlo con anécdotas, no. Esta es la palabra de Dios donde usa siervos que en aquel entonces han sido de bendición y que ahora también siguen siendo de bendición para nuestras vidas. Así es. Por eso, amado hermano, tenemos que orar con fe. Tenemos que estar determinados que cuando usted, primero tener la decisión que cuando usted va a doblar rodillas, vaya convictado que antes de haber caído su petición ya está contestada. Aleluya, gloria a Dios. Entonces va a haber una diferencia en su oración. Amén. Entonces va a haber algo diferente al recibir esa palabra que se le ha dado y va a venir más pronto posible porque su fe ha sido activada a otro nivel. Amén.
Saulo estaba allá ciego, orando. Cuando se le estaba mostrando ya en visión a Ananías, el Señor, y le decía, mira, ya está alguien que está orando, y yo ya sé que está orando, y desde ahorita yo te estoy diciendo a ti que le estoy contestando, por cual tú irás allá a poner manos para que él pueda ver. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor estaba dando esta parte de la palabra a Ananías, ¿acaso sabía Saulo lo que iba a suceder? Pero mire, ponga atención. Retomando el 11 dice, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone manos encima para que recobre la vista. Mire qué tremendo. Fíjese cómo muchas veces, en este entonces Saulo de Tarso todavía no le servía a Dios. Mas sin embargo, él ya le daba visiones. Mire qué tremendo está eso. Porque ya había un propósito específico sobre su vida. Por eso muchas veces, si usted no está sirviendo como debe de ser, o yo no estoy sirviendo como debe de ser, y Dios nos puede regalar una visión, es para llamarnos la atención y decirle, mira, yo quiero tomarte en cuenta. Quiero que tú te fijes que yo tengo ya un llamado para ti, tengo un propósito y te lo hago saber, aún que no me sirve, aún te doy visiones. Amén, gloria a Dios. Aún te doy sueños. Mira el sueño que le acaba de dar el hermano. Aleluya. Te doy un sueño, te estoy revelando mi tristeza, te estoy revelando lo que yo siento, te estoy revelando la necesidad que hay en tu vida para que yo te quiera bendecir y tú agarres los regalos preparados para ti. Amén. Así es, amén. No desprecies lo que yo ya tengo para ti. Aleluya. No desprecies lo que ya está determinado del cielo, que será de bendición a tu vida y a los tuyos. Gloria a Dios. Porque mira qué hermoso está acá. En el caso de mi hermano, que aún no tiene hijos, ¿acaso es necesario que los hijos nazcan para no empezar a recibir la bendición? ¿No dice que hasta la cuarta generación hay bendición cuando nosotros estamos conectados a Jesucristo? Amén. Si nosotros tomamos la decisión, muchos de nosotros somos primera vez que somos cristianos de nuestras familias. La misericordia de Dios nos ha alcanzado y somos los primeros cristianos que han llegado a la familia. Y hemos roto con muchas maldiciones que ha venido. ¿Por qué? Porque el tatarabuelo era borracho, el abuelo era borracho, el papá era borracho, pues yo soy borracho y mi hijo tiene que ser borracho. Mentira del diablo. Amén. O porque la abuela era prostituta, la hija salió prostituta, la nieta prostituta. Mentira. Desde el momento que usted y yo tomamos la decisión de servir a Cristo y romper con todo eso, tu vida va a cambiar para siempre. Amén, aleluya. Y la vida de los que vienen detrás de ti también va a cambiar. ¿Cómo no te voy a hablar de estas cosas? El que te habla tuvo un problema grande, de tantos problemas, pero te voy a mencionar uno: 24 años de alcoholismo. ¿Qué es lo que le podía esperar a mi hijo? Cuando desde pequeño, antes de los 7 años, yo mismo lo mandaba a buscar cerveza a la refrigeradora, a que la destapara, y en esa traidita está la probadita, y si le gustó, se fregó. ¿Por qué? Porque yo era un irresponsable. ¿Qué sucede ahora? Cuando me doy para el Señor, que el Señor me recibe en misericordia, y empezamos a servirle al Señor, porque por el amor que Él ha puesto en nosotros, porque Él nos amó primero, acuérdese, todo proviene de Él. Después de aquel niño que miraba, que me iba a traer la cerveza, o sea, el niño ahora es el que está también tocando la batería en el altar, toca el piano adorando a Dios en el altar. Mira cómo cambió el proceso. Gloria a Dios. Cómo la maldición se cortó, porque uno de nosotros tiene que tomar la decisión de cortar esa bendición, esa maldición, para convertirla en bendición. Amén. ¿Te das cuenta por qué motivo tú no estás perdiendo el tiempo acá? ¿Te das cuenta cómo Pablo, incluso en este entonces Saulo, estaba teniendo ya visiones sin haber sido llamado así a plenitud?
Y aquí lo podemos ir viendo en este instante. El 12, retomando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías, un sacerdote, que en hebreo quiere decir piadoso. Y mire la importancia de la imposición de manos siempre y cuando andemos nosotros ungidos para el Señor. Porque la imposición de manos en lo espiritual es algo tremendo en autoridad que Dios usa para sanar, para liberar, pero más importante, para tener esa autoridad en la palabra y que el pueblo pueda alcanzar la salvación. Amén. Que es lo primordial. Y entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hay algunos que, por lo general, que dicen que es el apóstol de los gentiles, amén. Pero aquí nos damos cuenta que aparte de los gentiles, también dice que fue llamado para predicarle a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Y quién eran los hijos de Israel? Los judíos. Le estaba dando una autoridad tremenda. En otras palabras le dijo: te voy a dar la autoridad para que le prediques a todo lo que se mueva, a todo lo que tenga oído, a todo lo que tenga nacionalidad. En pocas palabras, a todos en cualquier parte del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Por medio de qué? De su palabra. Por eso, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él la mano dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, oiga bien, y seas lleno de ¿qué? Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Mira qué evento más hermoso lo que se estaba dando acá. Estaba siendo sanado y a la vez estaba recibiendo el Espíritu Santo. Imagínense qué hermoso es que por alguna razón hayamos caído en enfermedad y en ese instante el Señor llega por medio de uno de los vasos de bendición, por uno de los varones de Dios, mujeres de Dios que Dios tiene, impone manos, y en eso usted está recibiendo la sanidad, y detrás de la sanidad usted sale hablando en lenguas, por decir algo, para la gloria del Señor. Amén. La revelación de uno de los dones. Y quiero aclarar esto también. El hecho que usted o yo no hablemos en lengua no quiere decir que no tengamos al Espíritu Santo. Así es, amén. Porque la lengua solamente es un don de muchos dones que Dios menciona. Menciona 9 en 1 Corintios capítulo 12, menciona como 9. En Romanos capítulo 12 menciona otros 7 dones. Hermanos, ¿cómo nosotros nos vamos a ir enterados de todas esas cosas? Solamente por medio de su palabra, leyendo su palabra. Porque he escuchado muchas veces en muchas partes que dicen: no, es que tiene que hablar en lenguas para que sea testigo de que es llenado del Espíritu Santo. Y no es así. No es así. Es solamente un don más de los muchos dones que Dios va agregando a su vida y a mi vida. Aleluya. Amén. Amén. Usted, desde el momento que aceptó a Jesucristo como yo, como Salvador, de ese momento nosotros, dice la palabra, hemos sido que cuando confesamos con nuestra boca, oiga bien, y creamos con nuestro corazón para salvación, entonces sí seremos salvos.
Nosotros seremos sellados por el Espíritu Santo. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Dios Jesucristo, reconocemos que Él es el Hijo de Dios, reconocemos que Él es la salvación, reconocemos que sin Él estamos perdidos. El Espíritu Santo viene y nos sella con un sello que nadie puede quitar y que usted lleva. Y incluso los demonios lo van a reconocer por ese sello, porque sabe que usted es alguien que se ha determinado seguir por amor a Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Por eso, amado hermano, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí hay una parte bien importante y quiero irme directamente al capítulo 26 del mismo, al capítulo 9 del versículo 26, donde Saulo está en Jerusalén. Aquí hay un punto muy importante. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Por qué? Por lo que él ya sabía que había hecho, todo el mundo sabía de dónde venía. Pero la importancia de que usted ande caminando bien, ese es el punto que quiero tocar en esta parte bíblica. Qué importante es que usted y yo andemos caminando bien para el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ayudar a que nazca, oiga bien, en el propósito de Dios, otro ministerio para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor en el 26 dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Amén. Aquí lo que estaba sucediendo era que al apóstol Pablo, aquí ya él era el apóstol Pablo. Desde el momento que él empezó a predicar a Jesucristo, dejó de ser Saulo de Tarso y se convirtió en el apóstol Pablo. ¿Quién eras tú antes de hablar de Jesucristo? En lo espiritual, ¿cómo te llamabas? Después que aceptamos a Jesucristo, ¿quién eres ahora en Jesucristo? ¿Quién eres ahora? Amén, aleluya. Eso es lo que más importa. No importa lo que fuimos. Sí, para testimonio en su momento, pero lo más importante es lo que somos en Cristo ahora. Y aquí podemos ver, hermano amado, que Saulo de Tarso, ahora convertido en el apóstol Pablo, fíjese bien, amado hermano, dice que trataba de juntarse con los discípulos, pero los discípulos no lo reconocían, le decían, hey, ¿y este quién es? La verdad, no te tomamos en cuenta. Ahora mire lo que le decía al principio, la importancia de que usted y yo andemos caminando bien como siervos del Señor. Porque si el hermano Lalo viene y me dice, mire, aquí le traigo a este varón, y él conoce que ese varón anda forzándose, anda caminando bien para el Señor, de pronto lo invitamos y tira una palabra, porque el hermano Lalo dice, ¿sabes qué? El testimonio del hermano Lalo le abre puertas a otros para seguir creciendo en el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Prácticamente es lo que estaba pasando acá. El testimonio de Bernabé, como dice, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles. Fue Bernabé el que dijo, ¿sabes qué? Aquí les traigo, ya no a Saulo de Tarso, sino aquí les traigo al apóstol Pablo. Aquí les traigo al apóstol Pablo, y este es un hombre de Dios. Yo doy fe de que este hombre ha hablado valerosamente de Jesús ante los judíos, ante diferentes pueblos, sabiendo ahora que ha sido bautizado en el Espíritu, que ahora está poderosamente en el denuedo de Dios para que pueda pregonar las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Él estaba entrando en victoria porque ya era el apóstol Pablo? No. Estaba entrando porque había un testimonio de Bernabé, un hombre de Dios. ¿Y quién era Bernabé? Bernabé lo podemos ir a ver el capítulo
siempre en Hechos, en el capítulo 4, versículo 36. Si quiere, oiga y después lo busca, pero ahí está. Dice la palabra: en este entonces, voy a hacer un recuento, que aquí se estaba dando cuando todos se reunían y todas las cosas en común, donde incluso entregaban sus propios bienes para que todo ese dinero que se recogía era para trabajarlos al servicio de Dios. Y el 36 dice: entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. O sea, Bernabé antes era José. Y dice que traducido es hijo de consolación. ¿Y quién era? Pues era un levita natural de Chipre. Fíjese bien, ni siquiera era un judío, sino que era un levita, era alguien que le adoraba, de Chipre. Pero mira qué tremendo. Los apóstoles habían escogido a alguien que no era judío. Y esta persona era una persona de Dios, era una persona que Dios en su amor le había mostrado el propósito al cual había sido llamado. Ahora, Bernabé, más adelante retomando en el capítulo 9 del 26-27, nos damos cuenta que el testimonio de este hombre por haber caminado bien, los discípulos le creyeron y le dijeron: ok, si Bernabé está diciendo estas cosas, es cierto. Mira qué tremendo, por eso le decía yo, qué tremendo es que su testimonio, mi testimonio, caminando bien, puede darle la apertura a otros ministerios. Amén. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo al apóstol y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y mire, y dice el 29 que hablaba ¿cómo? Denodadamente. Denodadamente. ¿Qué significa denodadamente? Significa que hablaba con poder. Denuedo significa poder. Pero hablaba con poder ¿en qué? En el nombre del Señor. Porque usted va a ver mucha gente que habla en el nombre de Jesucristo, pero no tiene poder. Nosotros queremos ser de los que andamos en el poder de Jesucristo. Amén. Como dice en 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. El poder de Dios se tiene que manifestar a la hora que el Espíritu Santo quiere hacer algo en su iglesia. Por eso yo he ido tranquilito, he ido suavecito para que entendamos esta palabra, porque tenemos que entender que hay poder en el nombre de Jesús siempre y cuando estemos sometidos a Jesucristo. Así es, amén. Y dice que hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. En el versículo 31, un versículo donde para mí es clave, fíjese bien, cuando el apóstol Pablo, Dios comienza a sacar a luz su ministerio, y este varón comienza a moverse en el poder de Dios, comienza a hablar con el denuedo, comienza a hablar con la autoridad, comienza a hablar con ese fuego del Espíritu Santo. Él comienza a provocar, él comienza a servir de testigo, una provocación en su vida, porque empieza a haber un cambio en todo lo que le empieza a rodear. A las personas les comienza a hablar, ve personas convertirse, ve personas arrepentirse, ve personas que dejan lo malo por lo bueno, y entonces ya usted y yo tenemos que tomar ese camino bañados en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, y poder hablar con autoridad y sin temor para aquellos que no le conocen. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdense que no es su palabra la que va a impactar, es el poder del Espíritu Santo hablando por medio de su boca, por medio de mi boca, va a poder impactar a aquel que quiere el Señor que sea salvo. Así es, amén. El 31 dice, para ir cerrando, entonces las iglesias tenían ¿qué? Paz. Fíjense, las primeras bendiciones de parte del Señor cuando llega un verdadero hombre de Dios a un lugar.
El verdadero de Dios no va a llegar a las iglesias a dar contienda, a buscar pleitos, en otras palabras. No va a llegar a buscar cosas económicas, buscar negocios. El verdadero hombre de Dios no va a llegar a buscar mujeres. El verdadero hombre de Dios no va a llegar a buscar cosas que no le competen totalmente, que no sea espiritual. Cuando usted y yo andamos metidos en la presencia de Dios, Dios nos va a manifestar. ¿En qué sentido? Porque la presencia va a estar con nosotros. Amén. Porque el Espíritu Santo no va adelante, no va al lado ni atrás, sino que la palabra dice que está en nosotros. Amén. Dentro de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros estamos en la obediencia de Dios, bajo la bendición de Dios, entonces prepárate y no te sorprenda que Dios te va a usar y lo que te va a usar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, gloria. Por eso es que cuando el apóstol Pablo ya en este instante, ya pregonando a Jesucristo, dice que las iglesias que tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y mire, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es el objetivo de que usted sea alguien que lleve paz a la iglesia? Para que las iglesias sean, ¿qué dice? Edificadas. Ajá. Andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Quiero que vayamos cerrando con esto. Bueno, hoy no me quiero extender mucho, porque quiero que quede claro este punto. Usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Nos arrepentimos de corazón. Y ahora hacemos esto no por ganancias deshonestas, o porque andamos buscando un modus vivendi, o porque andamos acá porque no podemos estar en otro lado. No. Estamos aquí primeramente por agradecimiento. Amén. Amén. Por agradecimiento. Agradecimiento de haber recibido la salvación que es por gracia. Es un don directamente de Dios. Ujú. La gracia de Dios. Un regalo inmerecido para el hombre, pero de parte de Dios, otorgada por amor. Mire qué hermoso. Usted obtiene, yo obtengo, los que me escuchan obtienen un regalo, la salvación, sin hacer nada, solamente por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nosotros sabemos que ahora tenemos una vida eterna. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Gloria a Dios. No importa lo que pase, su vida tiene que estar y mi vida tiene que estar plasmada en el Señor Jesucristo. Amén. A todos los que me escuchan incluso, deben de entender, no importa en lo que estés pasando, no importa si has caído en problemas de cualquier índole. En esta hora yo te recuerdo que nuestro Dios es más grande que cualquier problema. Amén. Nuestro Dios Jesucristo es más grande que cualquier enfermedad. Nuestro Señor Jesucristo es más grande que cualquier problema económico, que cualquier problema de hijos, que cualquier problema de cualquier índole. Dios es más grande que todas las cosas. Amén. Él es grande y poderoso. Él es infinito. Él es el principio, Él es el fin, Él es todo, el universo, todo, más que el universo. Amén. Él es el creador de todas las cosas. Pues a ese Dios le servimos ahora. Amén. A ese Dios ahora nosotros en agradecimiento pasamos esta palabra para aquel que no le conoce, para aquel que anda en angustia, que sepa que hay esperanza en Jesucristo. Que si le han dicho que se va a morir, que si le han dicho que va a ir preso, no, Dios liberta, Dios sana y Dios salva y Dios favorece a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso tenemos que tener la confianza, porque el Dios que le servimos no es traicionero. Al Dios que nosotros servimos es verdadero y lo que Él promete lo cumple para su gloria. Aleluya. Amén. Usted y yo simplemente somos vasos de honra. Acuérdese lo que dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me seáis testigos. Amén. ¿Dónde? Samaria. Judea, Judea Hasta el fin de los mundos. Sí, Galilea, ¿no? y hasta las últimas partes de los confines del mundo, las últimas esquinas del mundo. Para que me seáis testigos. Lo que decíamos. ¿De qué? Julio René, un borracho hoy predicando.
La hermana de pronto con aquel carácter que tiraba platos y que no le podía ver ni en pintura al esposo y ahora lo recibe con brazos abiertos. Ahora es ella la que le da flores al esposo en vez de esperar. Alaba. Amén. Hay un cambio. Ya no es el hermano el que grita, el que viene acá, que bien se oye cuando viene desde el pasillo, ya se ven los pasos, que viene y todo el mundo temorizado, no. Ahora ya viene el varón de Dios, que uno contento dice, oh, ya nos trae comida, de pronto trae hasta algo. Es una manera de agradar, nada más. Lo importante es lo espiritual, llevar la paz del Señor. Dios nos recuerda ser hombres que tenemos que ser edificadores, tenemos que ser hombres que podemos llevar paz a la iglesia, también, principalmente ahora, vamos a llevarla a nuestra casa. Amén. Porque primero es Dios, después es nuestra familia, después es la iglesia y por último el ministerio. Si le damos vuelta a cualquiera de este rol, estamos perdidos, ya estamos mal. Primero es Dios, después nuestra familia, después la iglesia y después el ministerio. Porque si no estamos bien con Dios, muy difícilmente vamos a estar bien con la familia. Y si no estamos bien con Dios ni con la familia, ¿qué bendición vamos a hacer en nuestra iglesia? Y si no estamos bien en la iglesia, ¿cómo vamos a estar en un ministerio? Por eso, estando bien con Dios, entramos en grado con Dios, Dios pone gracia, Dios nos da una cosa hermosa para estar en paz con nuestra familia, nos gozamos con nuestra esposa, nuestros hijos, y ahora el Señor viene y dice, ¿sabes qué? Ahora yo puedo meterte en una bendición tremenda en la iglesia para que ellos vean que ahora tú eras aquel, pero ahora eres este. Antes eras Saulo de Tarso y ahora eres un apóstol Pablo. Gloria a Dios. Amén. Amén, Ahora aleluya. puedes salir a pregonar con verdad las verdades en las cuales he puesto en mi palabra para que las compartas con todo aquel que me anda buscando en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén, Oramos en aleluya. esta hora, Padre, en nombre del Padre. Te damos gracias, Dios mío, en esta hora. Hemos orado, Señor, y te hemos dado la gracia por esta palabra, una palabra, Señor, corta, precisa, directa, Señor, con la única intención, Señor, de reconocer, Padre Santo, que muchas veces, Señor, necesitamos entender que tenemos que seguir caminando a cuesta de toda cosa, a costa de toda cosa, Señor. Necesitamos seguir caminando en tu espíritu, en verdad, para que las bendiciones de lo alto puedan acompañarnos, Señor, y podamos estar siempre, Señor, en una conexión contigo, Padre Santo, porque de ti proviene todo, tuyo es la vida, tuyo pertenece a nuestros hijos, nuestras vidas, todo, Señor, y ahora reconocemos, Señor, que tú eres el dador de todo. Por eso también, Señor, te alabamos no por lo que nos das, sino por lo que tú eres, Señor, grande y poderoso, que tú sigues siendo Rey de Reyes, Señor de Señores. Aunque